Una de las opciones que tenemos con WordPress es instalarlo bajo un subdominio. Un subdominio depende siempre de un dominio para poder funcionar. El uso que le podemos dar a una instalación de WordPress desde un subdominio es, por ejemplo, para separar áreas de una empresa, de un proyecto web o de un sitio multidiomas en el que queremos gestionar un sitio separado para cada idioma en vez de trabajar con multidiomas en el mismo sitio web. Para poder instalar WordPress en un subdominio, primero tenemos que tener creado ese subdominio. Desde el panel de hosting cPanel podemos crear subdominios para dominios que tengamos asociados al hosting desde el apartado dominios, subdominios. Instalar un sitio web WordPress bajo un subdominio, el dominio tiene que estar asociado apuntando los DNS al hosting y, si es el caso del dominio principal, tiene que estar naturalmente activo. Podemos crear, por ejemplo, un subdominio para una intranet que dependa del dominio bajo el que va a ser gestionada. Entonces le ponemos como nombre, por ejemplo, intranet y automáticamente nos va a crear la carpeta intranet que va a depender de la carpeta principal del hosting, public HTML, que es la carpeta bajo la que se gestiona la web de WordPress del dominio principal en este caso. Creamos el subdominio, nos indica que se ha creado correctamente y a partir de aquí vamos a ver la información relativa. Ya tenemos el subdominio creado, que se va a llamar intranet.wpseguro.com o el nombre de tu dominio, que va a ser gestionado desde la carpeta intranet que depende de public HTML y no tenemos necesidad de conocer ninguna otra información. Ya tenemos el subdominio, ahora solo falta instalar un WordPress para que funcione bajo este subdominio. Volvemos a la página principal del panel de hosting y nos vamos a ir al apartado de packs para instalar automáticamente un pack. Aquí en el apartado de software tenemos packs. Vamos a seleccionar un pack que vamos a utilizar para este subdominio. Cualquier pack nos puede servir. En este caso yo voy a instalar un pack de los que tiene disponibles Web Empresa, concretamente el pack Titania de WordPress. Lo selecciono, hago clic en instalar esta aplicación y aquí en dominio lo que voy a seleccionar es el subdominio. Tengo aquí abajo del todo la URL del subdominio, la selecciono, queda seleccionada y en el apartado ruta no pongo nada, lo dejo vacío. ¿Por qué? Porque el subdominio está asociado a la carpeta intranet, como habíamos previsto. Entonces se va a instalar por defecto en la carpeta public HTML/intranet. No se va a instalar en la carpeta public HTML. Con lo cual, si nosotros pusiésemos algo aquí en la carpeta ruta, cometeríamos un error porque estaríamos duplicando la ruta. Si yo pongo aquí intranet, lo que estoy generando es una doble carpeta intranet. Entonces, el campo ruta debe quedar vacío. El apartado de versión e idioma lo dejamos como está, la licencia de uso la dejamos como está, y aquí en configuración, el nombre de usuario siempre he recomendado cambiarlo, que no sea por defecto admin, minúsculas, mayúsculas, sin palabras acentuadas a ser posible y sin espacios, siempre queda como username mucho mejor. Una contraseña robusta, un correo electrónico y el nombre que queramos poner. Aquí sería intranet empresa, por ejemplo. Tenemos todos los campos cumplimentados, lo único que tenemos que hacer es clic en instalar y como este es un proceso automático, él se va a encargar de gestionar la parte de la base de datos, del usuario de la base de datos, de los permisos de la base de datos y de otros factores propios de la instalación automática. Solo resta esperar a que se complete unos segundos y una vez que se completa ya tenemos la instalación bajo el subdominio intranet.wpseguro.com o el dominio que corresponda. Si hacemos clic en la URL del sitio web, tenemos aquí el sitio web instalado bajo el subdominio y a partir de aquí ya podemos loguearnos en el dashboard y una vez logueados en el dashboard podemos empezar a trabajar. Y aquí tenemos el dashboard con una instalación de WordPress realizada en un subdominio. Si vamos a ajustes generales podemos ver que efectivamente estamos trabajando bajo el subdominio que habíamos creado, la instalación de WordPress. A partir de aquí podemos completar el proceso de la intranet instalando plugins como BuddyPress y otra serie de plugins adicionales para crear una intranet pues para la empresa, para clientes, etcétera, etcétera. Las ventajas que tiene trabajar instalaciones en subdominios es que no tienes que contratar dominios nuevos, con el mismo dominio que tienes como dominio principal, puedes crear más instalaciones, cada una con su propia URL y separar temáticas de la empresa, de tu proyecto web o de cualquier otra cuestión que gestiones con WordPress de una forma sencilla y muy eficaz.